¿Aburrido de los típicos podcasts de ciencia? Pues aquí tienes otro. Desde el Instituto de la Grasa, CSIC, Cucharadas de Ciencia, con Raquel Gómez Coca. Bienvenidos a Cucharadas de Ciencia, conversaciones desde el Instituto de la Grasa. El podcast donde cada 2 semanas exploramos el fascinante mundo de la investigación en el sector de la alimentación y descubrimos los secretos detrás de los avances más recientes. Estamos con Raquel Gómez Coca, nuestra anfitriona en este viaje. Saludos desde nuestro rincón de la segunda planta del Instituto de la Grasa. Este es un podcast protagonizado por todas aquellas personas que han tenido la generosidad de participar como ponentes en los seminarios quincenales que se imparten en nuestro centro y dedicado a todas aquellas personas, compañeros y compañeras, madres y padres, oyentes en general, que tienen la valentía de escuchar. Hoy tenemos con nosotros a Guiomar Denise Posada Izquierdo. Buenos días, Denise. Buenos días, Raquel. Que es experta en seguridad alimentaria y microbiología predictiva y que ha impartido recientemente un seminario que se ha titulado Ciencia, Cooperación y Desarrollo Sostenible en América Latina, una mirada desde la investigación aplicada. Estamos muy emocionadas por sumergirnos en los detalles de este fascinante tema, pero antes de nada nos gustaría conocer a la persona dentro de la bata. Érase una vez una persona dentro de una bata. Como acabo de decir, antes de entrar en la perspectiva científica, pensamos que sería interesante conocerte a un nivel algo más personal y por eso hemos preparado un pequeño cuestionario. ¿Lista? Lista. Dinos de dónde eres, cuál es tu comida preferida y de qué color es tu pijama. Wow, soy de Venezuela, vivo en España desde hace 25 años. Mi comida preferida, vivo en Córdoba, así que el salmorejo en verano es lo que más pega. Y en invierno me encantan las croquetas. Qué rico el salmorejo con croquetas. Las croquetas de rabo de toro, mi favorita. Y el pijama, bueno, como cambiamos mucho de invierno a verano con la ropa, en verano de leopardo y en invierno de abuela, de estos muy abrigaditos. En verano de leopardo. Sí. ¿Y dónde has estudiado? Mira, soy ingeniero agrónomo egresada por la Universidad Central de Venezuela, en Venezuela, y vine a España, hice el máster de agroalimentación en la Universidad de Córdoba y como me gustó muchísimo la dinámica académica y todo, me tocó hacer agrónomos también en la Universidad de Córdoba, así que soy doblemente agrónoma por 2 países. ¿Porque no reconocían los títulos? En ese entonces no, fue mucho antes del pase de venezolanos a otros países y todo, entonces tenía que empezar todo el proceso y fue mucho más sencillo estudiar nuevamente. Desde cero, otra vez. Exacto. Entonces, esa fue tu licenciatura y ¿te doctoraste dónde? Me doctoré en la Universidad de Córdoba gracias a una beca del ministerio, una FPI. Y lo hice en el programa de biociencias y ciencias agroalimentarias de la UCO. ¿Y cómo has llegado al Instituto de la Grasa a conocernos, a estar aquí? Bueno, la verdad es que yo creo que empezamos desde el momento del doctorado, directamente mi persona, ya que uno de los miembros del tribunal de mi tesis doctoral fue un investigador, el doctor Francisco Noé Arroyo. Que venía a evaluar, era una de las primeras tesis mención internacional, porque había tenido la suerte de estar en varios sitios y a partir de ahí conocí más de cerca el Instituto de la Grasa. De hecho, no estaba en este edificio, sino en el antiguo. Vale, hace tiempo entonces ya hace unos añitos. Y en el grupo de investigación sí es verdad que tenían relaciones desde mucho antes con miembros de distintos grupos de investigación de aquí del CSIC. ¿Y en qué otros centros de investigación has estado? Mira, he estado en el CSIC de Murcia, en el CEBAS. He estado a nivel internacional en la Universidad de Gante, en Bélgica, en la Universidad Michigan State, en Estados Unidos,
He estado en universidades de Argentina, de Costa Rica, de Ecuador, de varias universidades de estancia. Y por último he hecho un postdoctoral con una movilidad de recualificación del ministerio en la Universidad de Jaén. Vamos. Pero no han sido estancias muy largas, ¿no? No te han dado... Es que yo te veo muy joven, que no te ha dado tiempo a hacer... Son las cremitas de la noche. Son las cremitas. No te ha dado mucho tiempo. Sí, la última estancia fue de 1 año y en total de estancias han sido casi 2 años y medio en los distintos sitios. Sí, pues ha estado bien. Y bueno, supongo que habrás renunciado a algo para llegar hasta aquí. Uy, mucho tiempo. La verdad es que investigar y la docencia también en la universidad, que a diferencia de los centros de CSIC, que se pueden dedicar más a la investigación, nosotros tenemos que compaginar también con la docencia. Entonces eso complica mucho más las actividades diarias y el desarrollo familiar y compaginar una vida normal de cualquier persona a ciertas edades. La conciliación no es muy fácil. Uy, la conciliación. Mis niños saben que estoy en mi cole de grandes y que si no estoy investigando y si no estoy como hoy en una actividad como esta de divulgación. Claro, no, porque nosotros tenemos docencia, pero es minoritaria. Estamos mucho más centrados en investigar y no tenemos tantas horas como en la universidad, que es la actividad principal, supongo. Sí, exactamente. Y bueno, tú tienes un grupo de investigación, estás dentro de un grupo, tenés un grupo concreto, ¿no? Sí, supongo. Mi grupo de investigación es el grupo IBRO, el AGR 170, y que, bueno, pues tiene más de 35 años siendo pioneros en la parte de microbiología predictiva. La docencia la comparto también con las actividades de ese grupo de investigación, entonces están centradas tanto en el grado de veterinaria como en el grado de ciencia y tecnología de los alimentos, así como también actividades de docencia en distintos másteres. Máster de Seguridad Alimentaria de la Universidad de Jaén, Máster de Salud Pública Veterinaria en la Universidad de Córdoba, el Máster de Agroalimentación en la Universidad de Córdoba, Argentina, y el Máster de Innovación e Industrial en Sector Agroalimentario en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en Ecuador. Bueno, y ahora tú suponte que tienes que cambiar de grupo de investigación. Me vendría el del CSI. Al de Noé, ¿no? Al de Noé, sí. La verdad es que es un grupo que tiene una trayectoria en investigación increíble, hacen cosas magníficas. Estuve una vez aquí durante 3 meses de una movilidad. La verdad es que es una cosa tanto la calidad científica como la calidad personal que tiene el equipo. Bueno, porque que igual te vemos en algún momento, uno nunca sabe. ¿Y si tuvieras que cambiar de profesión? Sería maestra. Tengo la profesión vocacional de enseñar. ¿Maestra de niños más chiquititos, te refieres? De niños pequeños, sí. Me encantaría. Tengo un complejo de mamá pollito, maestra y bueno, pues eso me permite mucho hacer actividades en el cole de mis hijos, en Córdoba, en el Colegio Cervantes, y todo lo que es la actividades Mujeres en la Ciencia, Noche de Investigadores, Día de los Padres que cuentan. Entonces acerco a niños de 4 años a lo que se hace en la universidad en investigación, en cooperación y demás. Entonces tú eres de esas madres que está allí siempre. ¿Y tus hijos qué edad tienen? Uno tiene 4 años. Enrique tiene 4 años y el mayor tiene 8. Bueno, todavía están en la franja en la que te escuchan y que su madre tiene algo que decir. No se avergüenzan cuando tú entras por la clase. No, les encanta. No, espérate que tengan 13. Dirán, no, esa no es mi madre. Pues no lo sé. La verdad es que estamos haciendo unas actividades de ciencia ciudadana también en el colegio, entonces estamos trabajando con el proyecto Micromundo, que es un proyecto que viene también una continuación de estudios que empezó en Yale, en Estados Unidos, en el 2012. Estamos intentando luchar contra el uso de los antimicrobianos y, bueno, un poco el concepto One Health. Eso... ya aparte de las bromas, es que me parece importantísimo el ir a los colegios y que los niños conozcan la ciencia, que conozcan cómo se desarrolla lo que es el proceso científico, porque, bueno, ha habido una encuesta no hace mucho, no sé qué parte del gobierno exactamente la ha hecho, pero bueno, el caso es que sale que la población no cree en la ciencia y no confía en la ciencia, pero un porcentaje muy alto de la población. Entonces yo creo que a lo mejor estamos fallando un poco en lo que es la difusión y el contar qué hacemos, cómo lo hacemos y a qué nos dedicamos, porque si cada vez tenemos menos seguidores en vez de más, a mí me parece que todo eso es lo que tú te implicas y mucha gente en nuestro centro, la gente se implica muchísimo en eso. Yo creo que es una parte fundamental.
Supongo que tú piensas algo parecido, ¿no? Si me estás diciendo... Sí, mira, creo que es muy bonito ver desde la visión de los niños de 4 años en que empiezan a ver que es un experimento, que es la ciencia, cómo tienen los resultados, esto para qué sirve, por qué debo tomarme los medicamentos que dice el médico a la hora y el día y no solo cuando estoy malito. Entonces, en ese sentido, pues es muy útil ver cómo distintas edades, aunque mis hijos son muy pequeñitos, pero hacemos las actividades también con bachillerato del instituto, entonces hemos podido tener una difusión a todo el colectivo. Entonces es súper gracioso a la salida del colegio o a la entrada que vienen las mamis. Mi hijo me ha contado que quiere ser científica, o mi hija ya no quiere estudiar tal cosa sino quiere, y lo puedes recibir en tu departamento y hacerle una visita voluntaria. Entonces yo encantadísima, siempre que puedo, pues... Claro, es que tienen que saber que todo esto tiene una base, que todo lo que uno recomienda, se dice, pues a nivel de salud, en cuanto a alimentación o en cuanto a medicinas, da igual, en cuanto a recomendaciones, todo responde a un estudio muy bien estructurado que está detrás, no es un capricho ni nada parecido. Entonces, sí, intentamos que no vean solo las modas de los TikTok. Exacto. O los influencers que dicen esto, sino digo, mira, es mucho más valioso quien haya estudiado, quien haya mostrado con evidencias la importancia o el efecto de lo que te están recomendando, lo que están diciendo que hagas. Entonces, yo como madre y como científica intento pues que mis hijos tengan esa forma de pensar, de que bueno, si me dices que haga esto, ¿por qué? ¿Con qué base científica? De hecho, es muy gracioso decirle en qué paper sale esa información. Entonces, sí es muy importante que desde muy pequeños vean que la ciencia es más bien una amiga y que está para ayudarnos a tomar las decisiones de nuestra vida. Hay que hablarles del método científico. El método científico tienen que saber que es una cosa que existe. ¿Y hay algo de tu trabajo que no te guste? Papeleo. Los papeleos. La verdad es que justamente he estado inmersa en una solicitud de un proyecto de cooperación de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo en Latinoamérica, y lo que está siendo horrible es el proceso de solicitud. O sea, llenar los papeles, todo lo que es la burocracia, porque las personas que quieran participar, trabajar y todo están allí, solo que quizás lo que quita las ganas es tener que llenar todo el papeleo, la información que a veces es repetitiva, el tiempo que tienes que dedicarle, después los plazos infinitos de espera que resuelvan, que estás ahí sujeto a me lo han dado, no me lo han dado, seguimos para adelante. Entonces, cuando estás trabajando en cosas de cooperación, no puedes parar y decirle, mira, es que no tengo financiación ahora mismo, vamos a esperar 6 meses a que resuelva. Entonces creo que falta agilización de los papeleos y darle una continuidad de una forma más natural a los procesos. Uh-huh. Y por último, en esta sección, ¿qué piensas de la igualdad en el mundo científico? Bueno, y hago una pausa así toda solemne, porque creo que se están haciendo muchas más cosas que antes. Recuerdo cuando empecé como investigadora no se tenía en cuenta quizás la conciliación familiar, las bajas que tienes que incorporarte como madre. Yo veo mucha diferencia, mis hijos solo se llevan 4 años, entonces con mi mayor me incorporé a trabajar con 9 semanas, ahora mismo impensable. En la guardería me decían, no he tenido un niño tan pequeño, pero tenía que incorporarme porque el proyecto estaba por finalizar, había que entregar los informes, había que publicar, había que hacer cosas. Entonces como que la ciencia no acompaña de que tengamos unos ritmos de vida, de que sea el momento en que las madres tienen que dedicarle un tiempo a los niños. Entonces sí es verdad que la conciliación familiar se están dando pasos, pero falta mucho, porque no es lo mismo tu capacidad productiva o tu capacidad científica cuando tienes un bebé que no te deja dormir por las noches, o cuando tienes que dar una clase de 6 horas y tienes que igualmente revisar una tesis doctoral y sacar un paper o diseñar un experimento. Entonces dices, bueno, vamos a ver hasta dónde el cuerpo aguanta, porque muchas veces son retos físicos. Igual como te preparas para una maratón, pues creo que las mujeres es que investigan y tienen familias como si estuviéramos en una gincana constante. Corre, tienes el plazo, llegas a la guardería, no llegas a las extraescolares. Entonces creo que eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, yo tengo que añadir aquí que no hace falta tener familia para pasar una gincana constante si eres una mujer que investiga.
El tema de hoy. Hablemos ahora sobre el seminario que has impartido recientemente aquí en el Instituto de la Grasa, que se llamaba Ciencia, Cooperación y Desarrollo Sostenible en América Latina, una mirada desde la investigación aplicada. ¿Puedes hacernos un resumen chiquitín de este tema y explicarnos por qué es relevante en tu campo? Sí, claro. Bueno, cuando me propusieron participar en un seminario, creo que este fue el primero que me vino a la cabeza, con el sentido de que veía que hay una gran calidad científica aquí en el instituto y que muchas veces nos hace falta pues investigadores que estén dispuestos a hacer cooperación internacional. En este caso, el proyecto... Bueno, vine a hablar no solo de un proyecto, sino de 3 que tenía en ejecución. Uno se llama Empoderamiento de la Mujer Ecuatoriana Pescadora. Otro es el proyecto She's Safe, que es medidas innovadoras para garantizar la seguridad alimentaria en productos lácteos, específicamente en quesos frescos en Ecuador y en Costa Rica. Y otro es quesos con sabor sostenible. Entonces, en este sentido, el seminario fue rondando las dinámicas de la experiencia de viajar a Ecuador y a Costa Rica y dar formación especializada en manipulación de alimentos, en seguridad alimentaria, en buenas prácticas de fabricación y cómo desde el ámbito de la ciencia que aplicamos aquí en España podríamos contribuir para reducir la presencia de listeria, los abortos espontáneos que se producen debido al consumo de quesos sin leche pasteurizada, estos quesos artesanales que intentan mantener su identidad pero que por supuesto no han visto las condiciones adecuadas de elaboración de higiene y bueno, pues todas las básicos que podríamos tener también si pensáramos en España hace 50 años, en donde se empezaron a promover las denominaciones de origen para mantener la identidad de productos artesanales y que no se vieran quizás erradicados por la venta o la producción masiva. Antes de continuar, tú has hablado antes, y ahora sigo con lo que nos acabas de decir, pero no quiero que se me pase, de microbiología predictiva. Sí. ¿Nos explicas? Sí, bueno, la microbiología predictiva es a través del conocimiento de cómo se comportan los microorganismos, en este caso principalmente para la seguridad alimentaria nos interesan los patógenos, serían los bichitos que están asociados a enfermedades que afectan a los humanos al consumir estos alimentos y que podrían llevarnos, por ejemplo, una listeria monocitógenes hasta la muerte. Entonces, en este sentido, lo que hace la microbiología predictiva es hacer ecuaciones, un chorizo matemático que lo que busca es explicar qué va a pasar. Es como si jugáramos a ser adivinos, pero desde el conocimiento y desde la formación científica, en donde tenemos muchísimos datos que nos permite pues, predecir de forma más acertada qué va a pasar en un fenómeno, si va a poder crecer, si muere el microorganismo. En un determinado escenario, ¿no? En un determinado escenario. Yo cuando tengo que explicar este término en clase, se lo digo a mis estudiantes de veterinaria, digo, es como si te preguntara si va a venir tu compañera a clase el año que viene, el 5 de mayo. Si tú la conoces bien y conoces toda la información, pues mucho más acertada va a ser tu predicción. Entonces, ¿qué queremos? Pues hacer predicciones de lo que va a ocurrir en los alimentos antes de que se produzca. ¿Esto qué nos permite? Pues determinar vida útil de los alimentos o ver si un proceso que mata a estos microorganismos malos o también podrían ser los alterantes, se está produciendo adecuadamente o si sencillamente la temperatura en la que la conservamos o el tiempo que va a durar en nuestra nevera es el correcto o si hay algún proceso, como en este caso los proyectos de cooperación que queremos, introducir técnicas novedosas como aceites esenciales, producción de bacteriocina, o sea, algún avance tecnológico que podamos meterlo para ver qué comportamiento tiene diferente de estos microorganismos. ¿Y eso cómo se aplica a estas dos que tú nos has contado que están centradas en los quesos? ¿Cómo aplicáis eso? Mira, tenemos dos escenarios completamente distintos. Trabajamos en cooperación con Ecuador, en donde tenemos un sistema de elaboración de alimentos
mucho más precarios, en donde tenemos que partir desde la fase de explicar, bueno, las buenas prácticas de fabricación, manipuladores de alimentos y todo. Pero el otro país que participa con nosotros es Costa Rica. Entonces Costa Rica tiene una influencia bastante importante de Estados Unidos, exporta muchos de sus productos agroalimentarios y por lo tanto pues su sistema de seguridad alimentaria es bastante bueno. Lo único que no tienen formación en modelos matemáticos o en la utilización de la microbiología predictiva. Entonces nosotros le propusimos a Costa Rica que hiciera de hermano mayor, como un mentor, como un país más cercano, en donde tienen uno de los 3 productos lácteos con denominación de origen que permitieran que Ecuador siguiera sus pasos. Y la ventaja que daba España a Costa Rica era generar modelos matemáticos específicamente con sus condiciones de fabricación, sus quesos artesanales, con su tipo de leche, con sus temperaturas o sus cadenas de comercialización y demás. Claro, porque tú has hecho mucho hincapié en la denominación de origen, porque tú lo que pretendes es que sin cambiar esas condiciones que hacen que un producto sepa a lo que el consumidor espera, sea seguro. Exactamente. No queremos cambiar su identidad. Queremos mantener, bueno, seguramente si les dijera a quien nos está escuchando, piensa rápidamente en tu queso favorito, sabrás perfectamente a qué sabe, cómo huele, en qué alimento te lo vas a consumir. Pero en el caso de cuando hablamos de una producción industrial en donde está todo perfectamente controlado, en donde está todas las condiciones más industrializadas, con menos manipulación, nos asocia a eso sabe menos, eso no es igual al artesanal, al que yo conozco, al de mi pueblo, al de mi abuela y demás. Entonces lo que hemos querido mantener con las denominaciones de origen es esa identidad. No cambiar las cosas, sino influir directamente en aquellos factores ambientales o en aquellos procesos en donde sí se corre el riesgo de que algún microorganismo que puede estar de forma natural en la leche, como es el caso de los productos lácteos, que pudiera ser una E. coli o que pudiera ser una salmonela o una listeria, pudiese llegar a estar al final en el queso que va a consumir un niño pequeño en el colegio. Y tú no puedes explicar... O sea, ¿tú ya has medido algún impacto? ¿Hay algo tangible que hayáis medido, que hayáis dicho, pues hemos aplicado esta medida y ya vemos esta diferencia? ¿O ha habido alguna situación de peligro en algún momento por la que vosotros sabéis? Sí, bueno, los productos lácteos están dentro del top 10 a nivel mundial de los más importantes relacionados con brotes de origen alimentario. Sí, pero yo me refiero al sitio... Entonces, el proyecto inicialmente ha tenido distintos escenarios. Uno de los escenarios es que hemos trabajado con Fundación de Mujeres Queseras. Entonces hemos tenido reuniones con ellas y hemos escuchado cómo hacen sus quesos y cuáles eran sus preocupaciones. Entonces uno de ellos era cómo introducir compuestos de origen vegetal, que son residuos agrícolas, y que pudieran darle, por ejemplo, si dijera fácilmente, sería un queso con orégano, con tomillo o con aceite de oliva, si habláramos de una producción quizás de aquí de Andalucía. No, pero ¿y dónde vosotros lo habéis hecho? ¿Dónde ha sido? Sí, entonces nosotros hemos hecho esos estudios y hemos visto pues que dependiendo del compuesto de origen vegetal que se le incorpore, podemos llegar a reducir la calidad o la mala calidad microbiológica de la leche y que no llegue a estar presente en el producto final. Entonces, por ejemplo, en Córdoba tenemos exceso de naranjas amargas que no se utilizan. Entonces, este proyecto con el proyecto financiado por la Universidad de Córdoba llamado UCU Impulsa, utilizamos esas naranjas que normalmente solo hacían mermeladas para incorporárselas como recubrimiento a los quesos y que estos tuvieron una reducción de listeria. Porque ya habríais, en quesos donde habíais detectado listeria en el producto final, sí. Cambiáis eso y hacéis que en el producto final, la mata, la listeria viene hasta el producto final y la mata. Y la mata, exactamente. Lo que buscamos es, en este caso, la mejor manera de incorporar esta parte de la concha de la naranja y la pulpa, no la parte no comestible, hablamos de que es naranja amarga y que bueno, pues como un recubrimiento exterior pudiera reducir todo lo que tuviera de listeria en esa superficie.
Bueno, pero si estamos hablando de Córdoba, se suponía que aquí tenemos los medios tecnológicos y la capacidad de evitar eso desde cero, desde el principio. Sí, aquí, bueno, nuestra legislación nos obliga a trabajar con leche pasteurizada, excepto en casos muy excepcionales en donde los quesos van a ser madurados, no se consumen queso fresco. Pero, por ejemplo, en estudios que hemos estado haciendo de estudiantes doctorales que se encuentran en Ecuador, cerca del 90% de los quesos estudiados a nivel de elaboración artesanal dan positivo a Listeria monocytogenes. De hecho, gracias a la colaboración con el grupo de Noé hemos hecho, o con empresas de base tecnológica que están aquí en el Instituto de la Grasa, como es Oleica, hemos podido hacer una identificación molecular de ver qué cepas han dado positivo en esos quesos artesanales. Y nos han dado positivo E. coli, Listeria, Salmonella, Staphylococcus aureus, coagulasa positiva y demás. Entonces, lo que hemos de todo. De todo. De todo. El queso se puede levantar e irse caminando solito. Pero esos quesos eran quesos producidos en otros sitios. En Ecuador, sí. Sí. Y han sido consumidos. Sí, de hecho nos ha llamado mucho la atención que nos comentan que hay un mercado, se llama el mercado de la nostalgia, que es que gente que es de origen de otros países, que migra, por ejemplo, a España, añora ese sabor autóctono propio de ese queso artesanal y encontramos quesos que se llegan por distintas vías o mercados. Es totalmente prohibido porque eso es queso de contrabando. Dicho correctamente, queso de contrabando, pero que llega a los mercados de nostalgia dando positivo. De coli y Listeria. Es que eso que puedes tener, no sé, una epidemia o puede causar una cosa importante. Sí, un brote de origen alimentario importante. Claro, nosotros tuvimos uno con la Listeria justo antes de la pandemia. En el 2019 con la carne mechada. Exactamente. Entonces, o sea, es peligroso, vamos. Claro, tenemos uno de los microorganismos dianas con los que más estamos trabajando con la microbiología predictiva, justamente Listeria monocytogenes, por su capacidad de estar en todos los sitios, de crecer en refrigeración, que absurdamente pensamos que al meter las cosas en la nevera ya con eso lo hemos resuelto todo, y además que tiene una capacidad de formar un biofil. Un biofil es una estructura que hago como un pegamento en una superficie y ahí me quedo en un grupo haciéndome fuerte y puedo sobrevivir hasta los procesos de limpieza. Y me puedo quedar en una superficie de acero inoxidable, que es la que pensamos que es la más ideal para las industrias, o en un vidrio o en distintas superficies. Me estás dando mucha información. Vale. Me estás inquietando mucho. Entonces, vamos a ver. Eso es bueno, así te hago pensar y que te preocupes con lo que te comes. Sí, yo me preocupo. Yo lo que quiero es que la gente se preocupe también, porque aquí hay varias cosas, pensamos, varias ideas, porque tampoco no me encantaría seguir hablando, pero tampoco tenemos mucho tiempo. Siempre pensamos que lo que comemos en la Unión Europea es súper seguro porque estamos dentro de la Unión Europea y los controles funcionan. A la vista está de que súper seguro no puede ser, porque hay veces que hay quien se salta estos controles por lo de los mercados que nos estás diciendo. Eso es así. Sí, también tenemos otras formas de contaminación de esos alimentos, como puede ser una mala conservación, una mala fabricación, una mala manipulación. O sea, constantemente, de hecho, tenemos una red de vigilancia tanto en España como a nivel europeo, en donde que está pública, transparente para el que quiera, y ve la gran cantidad de brotes asociados con distintos patógenos alimentarios que encontramos todos los días. Sí, el sistema de alerta Raffle de la Unión Europea. Sí, entonces, se puede abrir en la web y verlo y ya no comes. Exactamente, pero de algo tenemos que comer. Entonces lo que buscamos es distintas alternativas para que esas... hay dos conceptos. Uno es, tenemos más alertas porque tenemos más controles de vigilancia y porque cada vez las inspecciones son más estrictas, o tenemos más alertas porque las estamos notificando. Entonces, creo que las dos informaciones son ciertas, o sea, las dos hipótesis son correctas. ¿Por qué? Porque ya somos más conscientes, podemos hacer una metagenómica y ver toda la transferencia de microorganismos desde el principio hasta el momento en que estoy haciendo el estudio, y también estoy viendo pues mucho más interés en la población general, en informarse, en que no podemos pensar que la industria todo el tiempo hace las cosas perfectamente, que puede ocurrir un fenómeno en donde falle algo. Esa era la siguiente postilla, que puede fallar algo en la industria, y entonces, bueno, hemos visto lo que sucede. Y en casa, con lo que tú has dicho de las superficies y la transferencia que puede haber dentro de nuestra propia casa,
que tendríamos que tener una serie de precauciones. Sí, mira, yo creo que nos dio mucha conciencia la pandemia también de cómo se producían las contaminaciones cruzadas, cómo un microorganismo, un virus o cualquier cosa que tuviera en una mano o que estuviera incubando en mi cuerpo a través de un estornudo, donde me ponía la mano para sacudirme los mocos, aunque suene muy... No, es así. Entonces, claro, con el cuchillo, el tenedor con el que estoy cocinando, después el que uso para emplatar. O una bolsa que traigo de la calle y la pongo en una superficie que no debo ponerla. Exactamente, o cosas tan básicas como en qué parte de la nevera debo conservar qué alimento. Dinos algo de eso. Rápidamente, cuéntanos eso, que es interesante. Bueno, pues es muy interesante, pues, ¿dónde están los huevos en el supermercado cuando los compras? Los huevos están fuera. Ok, cuando llegas a casa, ¿qué haces con ellos? Claro, los metes en la nevera. Mientras no haya un choque de temperatura grande, puede estar en la nevera, ¿no? Vale, y vas a hacer un bizcocho. ¿Y qué haces con los huevos? No, yo los saco a última hora. Yo no lo dejo vale. atemperarse. Yo no dejo ¿Y los que... lavas? No. Vale, muy bien, está aquí formada, muy bien. Lo normal es que muchas veces cuando vemos en clase, yo le pregunto, porque una de las clases que doy es en el grado de veterinaria, higiene alimentaria e inspección y control alimentario, esas dos asignaturas al final de la carrera de los veterinarios. Y entonces ¿se lavan o no se lavan los huevos? Mi abuela los lava, yo no los lavo, o le echo un producto, no le echo un producto. Bueno, pues en ese sentido los huevos son porosos y le va a introducir cualquier carga de microorganismos que estén. Por nuestra legislación no se pueden lavar, se limpian en seco. Entonces cualquier cosa que favorezca, y yo los pongo en la puerta de mi nevera y estoy constantemente abriendo y cerrando la nevera, pues estoy dándole la posibilidad que Salmonella crezca en un ambiente perfecto, con mucha comidita y una temperatura. Pero después se me ocurre hacer un bizcocho y saco todos los ingredientes y los pongo en la mesa, y hasta el momento en que me toca hacer el bizcocho, pues ahí se están calentando esos huevos. Entonces esos cambios de temperatura, el tiempo que pasa, y saber que la carga de Salmonella es lo más normal que pueda tener un huevo por la forma de elaboración del huevo en el interior de la gallina, pues entonces tenemos ahí una bomba de relojería con una salmonelosis en una mayonesa, en un pastel, en una salsa o demás. Claro, los huevos sin lavar, puede quedarse fuera, pero si los metemos en la nevera... Sin choques ni cambios drásticos de térmico. Y dentro, no en la puerta, para que no tengamos el abrir y cerrar. Exactamente. La leche también, ¿no? Sí, bueno, hay recomendaciones de la leche. Bueno, tenemos una primero que nada, que las leches suelen ser principalmente UHT, en donde el tratamiento térmico ha sido bastante elevado y ha eliminado todo lo que tenga. Importantísimo, pues las fechas de caducidad que tenemos desde el momento en que se abre la leche. La leche UHT es la que compramos normalmente en un brick. Exacto. Tal cual. ¿Y la que está refrigerada en el supermercado? Bueno, la leche que está refrigerada tiene un tratamiento mucho más leve, o sea, la temperatura y el tiempo ha sido menor, y entonces por eso la recomendación es que todo el tiempo esté en refrigeración. Si en Córdoba y Sevilla me voy al súper, compro y me paro con mi vecino a tomarme una cervecita con mis bolsitas afuera, pues seguramente ya ahí no tengo para nada las condiciones de refrigeración por muy rápido que vaya a mi casa y me tome solo una cerveza en verano. Y ya la última pregunta, que a mí me encantaría seguir preguntándote millones de cosas, pero estoy viéndola ahora. La fruta y la verdura, antes de manipularla, pelarla, hay que lavarla. Sí, mira, justamente mi tesis doctoral fue en proceso de desinfección de vegetales cuarta gama, que son estas ensaladas que vemos en las bolsitas ya lavadas y cortadas. Sí. Que mucha gente no sabe si tengo que lavarla, no tengo que lavarla, cómo la lavo. Entonces, se lavan. A ver, ¿cómo las lavas tú? Yo la echo en agua un ratito y cambio el agua 2 o 3 veces. Ok, ¿tú usas la técnica de mi baño en sauna con agua caliente? No, fría. No, agua fría. Entonces tú eres de las que les das un relax en un bañito de agua fría. Sí. Otros hacen la técnica de mi escurridor de pasta debajo del grifo de agua de mi super chorro potente. Eso me parece que no sirve mucho. Es que ninguno. Esto lo que van a erradicar únicamente es la carga de microorganismos que estén en la superficie. Entonces, las que están lavadas y cortadas por la industria cuarta gama están controladas en pH, en temperatura, en proceso de desinfección. Suelen tener uno de los desinfectantes más utilizados. ¿Entonces no la lavo?
no deberías lavar si el envasado dice no lavar, lista para su consumo. ¿De verdad? Uy, comer de eso así, me da una cosa. Es peor lavarla entonces. Es peor lavarla porque está favoreciendo una posible contaminación. Ay, me van a reñir Caso en mi casa. totalmente distinto a que tú cogieras tu Sí. iceberg o tu romana, que la has comprado en tu frutería de local y que la estás cortando y lavando. Entonces, hay productos que se utilizan, que están permitidos, y sobre todo hay que ver el etiquetado de cuál es la dosis, tipo amuquina, que no es más que un... Lejía diluida. Exactamente, un hipoclorito sódico en una dosis para uso alimentario, sin ningún otro compuesto químico, porque tampoco queremos, por lavar y eliminar la carga de microorganismos, le ponga alguna sustancia química que después sea también nociva para el consumidor. Entonces, lavarla, enjuagarla, cortarla, porque cuando hacemos los cortes estamos favoreciendo la contaminación. Entonces, una técnica ideal con frutas y verduras: lavamos, guardamos, y cuando vamos a consumir volvemos a lavar. Vale, una naranja, yo la lavo antes de comérmela, antes de pelarla. Claro. Eso, vale, por lo que hemos dicho, que Sí, introducimos no con estoy el corte. metiendo el cuchillo y dando el corte, lo que esté en Eso es, la vale. superficie al interior de la naranja. Que van a escuchar este podcast en mi casa y que no me digan que soy una exagerada. Me vas a tener que traer otra vez. Sí, no te preocupes. Bueno, pues no tengo que decir que me ha encantado todo lo que nos has contado, me parece increíble todo lo que estáis haciendo y esas colaboraciones que tiene. A ver, te seguiremos de cerca a ver qué tal se desarrolla todo. Y bueno, tenemos que pasar a la siguiente sección, pero antes de continuar es importante que la audiencia sepa que los seminarios del Instituto de la Grasa responden a la idea de compartir resultados de investigaciones, descubrimientos e innovaciones metodológicas por parte del personal científico, tanto de nuestro propio centro como, el caso de hoy, visitante. Y que si quieren atender como oyente a estos seminarios, bueno, pues las puertas están siempre abiertas de par en par a todas las personas que quieran participar. Si necesitan más información, solamente hay que buscar en Google Unidad de Cultura Científica Instituto de la Grasa y pinchar en la pestaña Seminario. A contratiempo. En esta sección vamos a ir hablando de eventos históricos relacionados con el tema del seminario sobre el que trate el podcast. En el A Contratiempo de hoy, en honor a nuestra invitada, vamos a volver a viajar a América Latina, pero nos vamos a remontar de nuevo, porque ya lo hemos hecho, a civilizaciones precolombinas, concretamente a la civilización maya, y vamos a pedir a Javier que nos hable de un elemento muy interesante como fue el Códice de Dresde, que es un calendario astronómico de gran precisión que contiene predicciones de eclipses solares, lunares, movimientos planetarios, ciclos de Venus, y que data del año 1200, más o menos. Obviamente eso fue descubierto por los europeos en el siglo XVIII, no se llamaba Códice de Dresde porque los mayas de Dresde no sabían ni dónde estaba, pero claro, como nosotros lo descubrimos, pues le pusimos Códice de Dresde. Está en la Biblioteca Estatal de Sajonia, en Alemania, y bueno, vamos a ver qué nos cuenta Javier. La civilización maya floreció durante más de 2000 años en lo que hoy es el sur de México, Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador. Fueron maestros de la astronomía, las matemáticas, la arquitectura y la escritura jeroglífica. Pero también fueron profundos conocedores del mundo natural, especialmente de la agricultura. Para los mayas, la agricultura no era solo una actividad económica, era un acto sagrado. El maíz, por ejemplo, no era simplemente un cultivo, era el alimento primordial, el símbolo de la vida misma. Hasta el punto que, según el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quichés, los dioses crearon al ser humano a partir de masa de maíz. Tras la conquista española, muchos de los documentos escritos de la civilización maya desaparecieron. Uno de los pocos que sobrevivieron fue el Códice de Dresde, originario de la región de Chichén Itzá, en el Yucatán mexicano, y que data del siglo XIII. El códice llegó a Europa como regalo de Hernán Cortés al monarca Carlos I, y hoy se encuentra en la Biblioteca Estatal de Dresde, Alemania, de donde procede su nombre. Este manuscrito, elaborado en papel de corteza de higuera y pintado con pigmentos naturales, contiene 39 hojas plegadas en forma de biombo.
En él encontramos tablas astronómicas, calendarios rituales, predicciones meteorológicas y hasta instrucciones para rituales religiosos. Pero también hay referencias a la agricultura, el agua y a los ciclos que regulan la producción de alimentos. Uno de los temas recurrentes en el Códice de Dresde es el agua. Hay páginas enteras dedicadas a Chak, el dios de la lluvia, que es representado 134 veces. En una de las escenas más impactantes, Chak vierte agua desde el cielo, mientras otros dioses lo acompañan en una especie de coreografía cósmica. El éxito de las cosechas dependía de la lluvia, ya que en la región los mayas no tenían ríos caudalosos como los egipcios o los mesopotámicos. Por eso, el calendario agrícola debía estar perfectamente sincronizado con los ciclos celestes. El Códice de Dresde contiene tablas del ciclo solar de Venus, que los mayas usaban para predecir fenómenos astronómicos y también para planificar siembras y rituales agrícolas. Sabían que ciertos eventos celestes coincidían con el inicio de las lluvias o con épocas de sequía, así que elaboraron almanaques para saber en qué época era mejor sembrar y cosechar. Hay un alimento que aparece de forma simbólica en muchas partes del códice, aunque no siempre de forma literal: el maíz. En la cosmovisión maya, el maíz está vinculado al dios Unnalye, el dios del maíz, que muere y renace cíclicamente, como la planta que se siembra, crece, se cosecha y vuelve a sembrarse. Y no solo eso. En el códice también hay registros de plagas, sequías y enfermedades de las plantas, lo que sugiere que los mayas llevaban una especie de diario agrícola basado en la observación empírica y la interpretación ritual. Aunque el maíz era el rey, no era el único alimento sagrado que se muestra en el Códice de Dresde. También hay referencias a otros productos importantes, como la miel y el cacao. La miel era producida por una abeja sin aguijón llamada Melipona beekeli, que los mayas domesticaban en troncos huecos denominados jobones. Esta abeja se encuentra en varios países bañados por el Mar Caribe, pero sobre todo en la península de Yucatán. De ella obtenían miel y cera para usarlos como endulzante, en medicina y en rituales. En el códice hay escenas que podrían interpretarse como ofrendas de miel a los dioses, especialmente en contextos de fertilidad y renovación. El cacao, por su parte, era tan valioso que se usaba como moneda y en ceremonias religiosas por mayas, aztecas y olmecas, como ya vimos en el anterior A Contratiempo. En el Códice de Dresde y también en el Códice de Madrid, se pueden ver dioses sentados sosteniendo frutos del cacao o platos rebosantes de granos de cacao. En este contexto, los alimentos no eran solo sustento físico, sino también vehículos de comunicación con lo divino. Comer, sembrar, cosechar, todo estaba cargado de significado espiritual. Hoy, el Códice de Dresde no solo es una joya arqueológica, es una fuente de conocimiento sobre cómo una civilización antigua entendía el mundo, el tiempo y la alimentación. Nos muestra que los mayas no eran solo grandes constructores de pirámides, sino también científicos del cielo y de la tierra, capaces de integrar astronomía, agricultura y espiritualidad en un sistema coherente y profundamente humano. Y lo más hermoso es que muchas de esas tradiciones siguen vivas. En comunidades mayas actuales, el calendario agrícola aún guía las siembras y el maíz sigue siendo el centro de la dieta y de la identidad cultural. La historia no solo queda escrita en piedra o en códices, sino también en los surcos de la tierra, en las estrellas del cielo y en la memoria de un pueblo que supo leer el universo y alimentarse de él. Gracias por acompañarnos en este viaje por el mundo maya y el Códice de Dresde. Nos escuchamos en el próximo A Contratiempo. Y con esto llegamos al final de otro episodio de Cucharadas de Ciencia. Agradecemos una vez más a Denise que haya compartido este tiempo con nosotros. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias por la invitación. Y a vosotros, personas y otros mamíferos del mundo, si os gustó el episodio, no olvidéis suscribiros, dejad vuestros comentarios y seguidnos por donde sea, preferentemente en redes sociales. Nos vemos aquí de nuevo en 336 horas y sin más, se despide el equipo titular formado por Javier Sánchez Perona en nuestra sección A Contratiempo, Juan Manuel Espinosa Cabello controlando las locuciones y la parte técnica, y para todo lo demás,
Yo misma, Raquel Gómez Coca.